La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La serie, supervisada por los hijos del escritor, mantiene la esencia de una novela que cambió la literatura en español y se suma a un realismo mágico alejado de florituras en una lectura actual de Macondo y la historia política de Colombia. En este episodio analizamos a fondo este proyecto, 100 años de soledad, con sus responsables y hablamos con Moreno Borja, el actor español que interpreta a Melquíades. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Las series. Con permiso del Quijote, este es uno de los comienzos más famosos de una novela en español, las primeras palabras de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, novela que fue toda una revolución en el boom latinoamericano, obra cumbre del realismo mágico, un término que por cierto no gustaba al Nobel colombiano, y en ella contaba las andanzas de una familia, los Buendía, en un lugar, Macondo, en el norte del país, en pleno Caribe. Esa novela es ahora una serie de televisión, el gran estreno de Netflix, América Latina, una superproducción 100% hispana, 90% colombiana. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos, pues sí, durante décadas ha sido una novela inadaptable. El propio García Márquez nunca quiso ceder los derechos por varios motivos. Primero, porque en aquellos tiempos una producción así solo se podía hacer en inglés y era una línea roja. Y segundo, porque la historia de los Aureliano y los Arcadio no cabía en 3 horas de duración. Pero además, contaba el escritor esto en una entrevista. El cine y la televisión tienen una limitación de tipo industrial y de tipo técnico y de tipo mecánico que no lo tiene la literatura. Entonces, por eso yo dije alguna vez, en una época de pleito con el cine, porque yo he dicho siempre que mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. En una época de pleito con el cine yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. Ahora, con el boom de las series, con el apogeo de la industria audiovisual en América Latina y con el escritor fallecido, han sido sus hijos, el cineasta Rodrigo García y su hermano Gonzalo, en una decisión controvertida, los que han dado el visto bueno y han supervisado esta adaptación, la primera de 100 años de soledad, en una serie que, como decíamos, estrena Netflix y que cuenta con producción al 90% colombiana y al 100% hispana. Serán 16 capítulos divididos en 2 temporadas. Tenemos ya la primera, en la que nos sumergimos en ese universo tan especial de Macondo. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Dirigida por Rodrigo García, junto con el argentino Alex García, que ha firmado algunos capítulos de Star Wars Acolyte y de la colombiana Laura Mora, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián con Los Reyes del Mundo. La ficción ha contado con los mejores técnicos y artistas latinos, así como un reparto inmenso para dar vida a las 7 generaciones de la familia. A veces con actores que han interpretado un mismo personaje de joven y de adulto, como es el caso de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, a los que interpretan Susana Morales y Marleida Soto, y Marco Antonio González y Diego Vázquez. Ellos son los que dan inicio a una estirpe y los que fundan Macondo y los que inician la maldición de las iguanas. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de 2 razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña. Había varios retos en esta adaptación. Primero, crear Macondo, la ciudad imaginada de la que cada lectora y lector pues se ha hecho su imagen visual. Después, cómo trasladar el realismo mágico a eso que Vargas Llosa llamó lo real imaginario. Y también que los personajes que son parte del imaginario colectivo de muchas generaciones y de muchos países sonaran reales, ¿no? Como personajes del Caribe colombiano. Pero a la vez, pues no dejar fuera ninguno de los temas
temas de la obra: el amor, la familia, la política, la violencia. Así que vamos a ir un poco a poco analizando cómo ha ido la serie creando todos ellos. El primero, cómo crear Macondo, ese lugar inventado pero real. Vamos a repasar este reto, a ver cómo también creó ese realismo mágico. Sí, lo fundamental era eso, entender la etiqueta de realismo mágico, que a veces ya está manida y que discutió mucho el escritor, y trasladarla de la novela a lo audiovisual. Hemos hablado con las guionistas de la serie, escritoras colombianas, que explicaban cómo habían decidido llevar a cabo este proceso de adaptación. Camila Brujés decía que había que entender primero por qué usaba Gabo y para qué ese realismo mágico. Digamos, teníamos como un punto en común en que cómo funcionaba en la novela y cómo queríamos que funcionara en el audiovisual también era estos eventos que tienen como un carácter mágico son cotidianos en Macondo. Nadie se asombra por lo que está sucediendo, ¿no? Y queríamos traducirlos de la misma manera, no sin que se convirtieran en unos trucos artificiosos, Harry Potterescos, que nos llevaran en un tono pues muy, muy Disney, como a otro lugar, ¿no? Porque eso no es lo que nos está contando la novela y no es la función para la cual Gabo usa sus eventos mágicos, ¿no? Nos está expresando quizás como situaciones de extrañeza que están ocurriendo mientras, no sé, suceden cosas supremamente bárbaras, terribles, oscuras, y aparece un elemento mágico. Entonces, bueno, una vez acordamos como eso, no solamente nosotras, sino producción, dirección, un trabajo como muy conversado, empezamos a escribirlo y a narrarlo de esa manera. Hablaba de la coordinación de departamentos, esa es una de las claves de la serie. Precisamente sobre el realismo mágico también ha reflexionado la diseñadora de producción, Bárbara Enríquez. Ella se quedó al frente de construir Macondo cuando Ernesto Caballero, ganador del Oscar por El laberinto del fauno, se marchó a otro proyecto. ¿Qué diablos es el realismo mágico, no? El realismo mágico es la realidad de ocurren cosas extraordinarias, ¿no? O sea, esa es la sensación. Entonces, por eso nosotros, digamos que visualmente es prácticamente una serie de época, ¿no? Es tratada como una serie de época histórica y donde ocurren cosas como lluvias de flores, como mujeres que se elevan y se pierden en los aires, como, ¿no? O sea, como esas cosas que en teoría no pasan en la realidad, las mariposas que persiguen a una persona, o sea, pero que están ahí, que son absolutamente reales. Los fantasmas son reales, todo es real, ¿no? Y esa es, pues, digamos, nuestra directriz para tratar la estética de nuestra serie. Así que lo más importante era la rigurosa investigación histórica para un lugar imaginado pero lleno de referencias que crece a lo largo de los años. Empieza siendo un lugar de casas de barro y caña brava y acaba convertido en una ciudad comercial donde llegan muchos forasteros y hasta la United Fruit Company, y donde pasan muchas cosas: nacimientos, bodas, muertes, maleficios, la construcción del primer cementerio, la iglesia o hasta las primeras elecciones. 100 años de soledad es una historia que se cuenta de 1850 a 1950. Esos son los 100 años de los que habla el libro. Si bien no es una novela histórica propiamente, sí es una novela plantada en un momento histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo una investigación gigante de todos los temas posibles, de arquitectura, de vestuarios, de usos y costumbres, de música, de materiales, de lo que te imagines. Se ha hecho ¿no? Hicimos investigaciones. Al mismo tiempo empezamos a dibujar. Pues la idea es, o sea, uno se imagina cosas, hablas con los directores, te dicen más o menos lo que ellos también tienen en la cabeza y empiezas a diseñar. Y los diseños, el primer momento del diseño son el concept art, que les decimos nosotros, y a partir de ahí empiezas a generar todo visualmente cómo se va a construir esto. El pueblo va caminando, igual que la Casa de los Buendía, que acaba afectada por el estado de ánimo y las vivencias de los personajes, el amor, las relaciones de incesto, las muertes, la enfermedad y la huida de los hijos. Primero José Arcadio, después Aureliano, las guerras, pero sobre todo la casa representa al personaje de Úrsula Iguarán, la matriarca. La Casa Buendía es un poco Úrsula al principio. Si Úrsula es feliz, la casa es feliz. Si Úrsula se deprime, la casa se deprime. Si entra el luto, la casa, todo lo que ocurre, ¿no? Si Úrsula envejece, la casa envejece. Y después se pasa a ser Fernanda del Carpio. La casa se oscurece, la casa se vuelve más fría, la casa se vuelve, ¿no? O sea, más severa. Y el diseño de esa casa está hecho para eso, está hecho para ir creciendo en el tiempo, creciendo
cronológicamente en el tiempo, pero con todas sus subidas y bajadas y redecoradas y, ¿no? Y entonces, bueno, pues filmar eso es súper complicado porque es un mismo set que tiene que ir cambiando. Entonces se filma cronológico, se para para que mientras se está filmando Macondo, por ejemplo, la casa se transforma. Luego regresamos a filmar la casa, salimos otra vez, se vuelve a transformar, volvemos a filmar y entonces la casa va cambiando. Bueno, siempre se dijo que el realismo mágico era inadaptable, pero lo que era difícil, como estamos viendo, de trasladar al audiovisual era quizá la prosa del premio Nobel, esa prosa musical, sensual, bella, muy entretenida. Él decía que era un vallenato de 450 páginas. Por eso el guión quiso conservar parte del narrador de la novela, como hemos ido escuchando, añadiendo también los diálogos de los personajes, algo que fue muy complicado de hacer, como nos cuentan la guionista Natalia Santa, que explica precisamente cómo construyó esos diálogos. Que la voz en off tenía que llegar a apoyar esto y a darle este sentido poético y este tono, pero no a hacernos el trabajo, ¿no? O sea, no es como, hay que construir al personaje, hay que presentarlo, hay que desarrollarlo, hay que hacerle su arco, hay que construir las escenas y ahí entra el narrador a darle belleza y poesía y a explicar cosas que no se pueden explicar desde el audiovisual. Y los diálogos, aparte de todo lo que les pasa, de cómo se definen, de todas las pistas que va dejando García Márquez, o más bien el narrador de la novela, sobre cómo son estos personajes, eran pues lo que nos daba, era nuestro insumo para poder ponerlos a hablar cuando no teníamos el diálogo de referencia exacto. Y también lo que hicimos muchas veces fue tomar el narrador de la historia y ponerlo en código de diálogo cuando se podía y cuando tenía sentido. Así se crearon a los personajes, cada uno con una historia vital, todos basados en la realidad que conocía el escritor en Aracataca, su ciudad. Era otra de las complejidades, la cantidad de personajes en esta novela, que cuenta 7 generaciones de una familia y sus relaciones con otros viajeros o habitantes. Muchos, además, aparecen de jóvenes y de viejos. Por ejemplo, el caso de José Arcadio y Úrsula Iguarán, a quienes interpretan Susana Morales y Marleida Soto, y Antonio González y Diego Vázquez. Luego está el más importante, después de Úrsula, su hijo Aureliano Buendía, a quien interpreta Claudio Castaño. Otro de los retos para los personajes era construirlo, mostrar su evolución, pero no solo a través del trabajo de los actores, sino también del vestuario. Ese trabajo ingente, el de vestir a extras, protagonistas, secundarios a lo largo de un siglo, donde la moda en el vestir cambia y donde también había que tener en cuenta esa rigurosidad histórica que realizó Catherine Rodríguez, que se había encargado del vestuario de películas como El abrazo de la serpiente. Cuando ves a Rebeca Amaranta, que es como mi referente más, hay una evolución de color y ellas empiezan en unos colores muy pálidos, azul claro y rosa claro. Va saturando el color y en momentos, no sé, cuando Rebeca y Amaranta conocen a Pietro, el textil tiene flores porque ellas florecen, es un momento como de madurez, ¿no? Como de merecer casarse, ¿no? Entonces el vestuario ahí va comunicándote cosas. Sí hay un cambio de estatus social, pero piensa que es un cambio de estatus social en un pueblo en la mitad de la nada. Si bien tocan parte, no sé, empieza la moda del polizón, por ejemplo, pero yo no tengo polizones marcados en ellas, tengo polizones marcados en las Moscote. Y una cosa curiosa es que los lectores y lectoras pues siempre hemos leído 100 años de soledad acompañados de un árbol genealógico para saber que Aureliano o que José Arcadio hacía tal o cual Menos cosa mal. o le pasaba lo que fuera o de dónde salía Remedios la Bella. Bueno, pues ese árbol lo usó, pero de otra manera, esta directora de vestuario. Y tengo unas paletas de color muy marcadas por personaje, también una mixtura de un personaje del que salen 2 personajes colorimétricamente. Sí tengo mi árbol genealógico y lo tengo en color. Y es muy chistoso porque recientemente hablaba con alguien y me decía, es que yo no sé cómo no te confundes. Y yo pensaba como, creo que yo tengo tan interiorizada la serie que los conozco. O sea, sabes, como que no es natural para mí.
como saber quién es quién y en qué momento. Bueno, insistían en que hay una mirada histórica, nos lo contaba la diseñadora de vestuario, que es antropóloga también, también una mirada literaria, como veíamos en el trabajo de guión, pero la novela de García Márquez, ese vallenato, donde la oralidad es imprescindible, tiene también muchas resonancias que, como toda gran obra, pues siguen siendo vigentes hoy. Es el tema político, por ejemplo, la metáfora que la novela ejerce a través de la familia de Macondo con lo que vive la sociedad colombiana. En Macondo, primero hay una sociedad horizontal que no tiene contacto con el exterior hasta que llegan Melquíades y el resto de feriantes que ejercen una fascinación en José Arcadio y cambian el devenir de la ciudad trayendo la ciencia. Durante siglos los humanos han intentado escrutar los cielos para descifrar la Tierra. Tenga. La ciencia está eliminando las distancias. Mire, esto es una brújula. Después llegan los Moscote, el corregidor y su familia a poner ciertas normas y ampliar el linaje y el estatus de los Buendía. El pueblo se llena de comerciantes, Úrsula vende los animalillos de caramelo, llegan extranjeros como Pietro, el italiano del que se enamoran Amaranta y Remedios, y el burdel. Descansaré cuando le pague a mi abuela. ¿Y cuánto le debes? Así como vamos. 70 hombres por noche. Y la perspectiva de género, esto que veíamos en el caso del burdel, es algo que incorpora de una manera muy sutil y sin cambiar nada del texto original la serie, que tiene como directores, como decíamos, al argentino y a la colombiana Laura Mora. Decían los guionistas que eso es algo de lo que más orgullosas se sienten. Entre mis primeras lecturas de 20 años ha cambiado mi mirada y ha cambiado la percepción que tengo, sobre todo específicamente con los personajes femeninos, sobre todo con las dinámicas familiares y los roles familiares. Tengo otra perspectiva, sobre todo con la historia de Colombia, que para mí en ese momento no era tan clara y ahora siento que es un documento que nos está narrando como país y como sociedad de una manera muy clara y muy lúcida. Entonces mi mirada sobre la novela ha cambiado y he encontrado cosas que antes no había visto y puedo juzgarla desde otro lugar. Pero creo que siempre va a ser vigente por la naturaleza misma de las historias que cuenta y cómo se acerca a esos personajes y a esa realidad. Ocurren también cosas que pasaron en Colombia, la llegada de la religión y su poder, que solo pone en duda a José Arcadio cuando empieza a hablar en latín, o las primeras elecciones en plena división del país en rojos y azules, liberales y conservadores. Cuando termine el sargento, sella la urna y mañana la mandamos a la capital para el escrutinio. Si yo fuera liberal, eso sería una razón para ir a la guerra. Hombre, Aurelito, si tú fueras liberal, aunque fuera mi yerno, jamás hubieras visto esto. La historia de una familia es también la historia de una sociedad, que es la sociedad colombiana, pero insistían las guionistas, es también la sociedad latinoamericana. Si existe una maldición, que es bonito, la maldición no es solamente la de la familia, que tiene una maldición por juntarse entre ellos, por cruzar, digamos, el tabú del incesto y demás. La maldición de convertirte en el tirano de tu propio pueblo, ¿no? De convertirte en un villano cuando tu alma, cuando nació, era iluminada, ¿no? Que es lo que le pasa al coronel, pero también le pasa a Arcadio, y son como todos estos hombres que inicialmente eran muy bellos y muy luminosos y terminan siendo los bárbaros que masacran a su propia gente en Macondo. Eso es lo que nos pasa a Colombia y seguramente a los latinoamericanos a nivel político. Y la respuesta del pueblo en Colombia no ha sido un pueblo que se levante, digamos, con una magnitud como lo han hecho otros pueblos a tumbar un estado. En Macondo, efectivamente, el coronel Aureliano Buendía trata de hacerlo. Pero el pueblo en general responde de una manera mucho más folclórica. Entonces, por ejemplo, cuando les quitan, cuando llega el primer gobierno conservador y le quitan los cuchillos a las señoras para cocinar, la revolución que se arma es porque las mujeres no tienen con qué cocinar, ¿no? Y hay una traslación sobre como qué es lo importante acá, lo que nos estás jodiendo, lo que está jodiendo el Estado y esas primeras violencias es el flujo normal de la vida, de esa vida caribe que es mucho más fresca, espontánea, fluida. Y yo creo que eso es como también una maldición, un atributo y un problema colombiano, ¿no? Como tomarse las cosas de una manera folclórica, ligera, pero también para poder seguir subsistiendo en medio de la locura y de la violencia. Pasan cosas en la vida política, social colombiana o en el mundo
que todo el tiempo nos estamos diciendo, mira, 100 años de soledad. Mira, como en la novela. Mira, ¿no? Esta genialidad de García Márquez, del tiempo cíclico, de cómo todo se repite, de cómo parece que nos estamos repitiendo, pues sigue pasando, ¿no? En Colombia, desde el punto de vista político, sigue pasando. Creo que esa capacidad de retratar la miseria humana, de retratar el espíritu humano en lo más maravilloso, poético y profundo, pero también en lo más banal, macabro y sórdido, es lo que hace que sea vigente siempre, porque desnuda al ser humano como toda grande obra. Bueno, pues veremos si se convierte todavía en más universal esta nueva traslación de Macondo a la gran pantalla. Solo decir que en el Junket estaba el New York Times, cosa que no suele ser habitual en los Junkets de televisión de una serie latinoamericana, con lo cual muestra un poco exacto, la dimensión de lo que esta obra significa y de lo que significa esta adaptación, que a mí me ha gustado mucho, Dani Garrán, no sé... A mí también, me parece que es una gran adaptación, creo que recoge muy bien el espíritu de Gabriel García Márquez y de la novela, y que cuando Netflix hace las cosas bien también hay que decirlo, ¿no? Sí, sobre todo porque Netflix tiene muchas cosas malas, pero hacer una premiere en La Habana de esta serie, o sea, que Netflix haga una premiere en La Habana, la verdad es que ya es un hecho muy significativo. Lo siguiente será un McDonald's en el Malecón, pero todavía no hemos llegado a eso, por suerte. Y no solo, o sea, como que la adaptación no solo está bien y creo que recoge el espíritu, siendo lo difícil que es y que cada lector se había imaginado un Macondo, lo que fuera, sino que incluso me gusta mucho que cada capítulo es casi un capítulo cápsula, va avanzando la historia, pero como que va dando el testigo a diferentes personajes o va abriendo las tramas muy bien, y me gusta como también un capítulo tiene su propia identidad en el que tú desarrollas esa curiosidad por los nuevos personajes y por los que ya están y cómo van evolucionando. A mí me gusta que, es verdad que cuando habla el narrador hay muchas veces que dices, cállate, quiero seguir escuchando el texto original de García Márquez, ¿no? Porque tiene esa belleza, tiene esa manera de contar las cosas o de explicar cualquier maleficio, cualquier cosa de una manera brillante. Y es cierto que a veces los diálogos pues quieres seguir el narrador, pero sí que creo que está muy bien intercalado, que era muy difícil que el narrador funcionase, que era difícil cuidar hasta el mínimo detalle, y luego sí me parece muy interesante la reactualización de cosas, pues es una novela de su tiempo, de un señor de 60 años, donde bueno, pues había muchos dejes que podían resonar raros, sobre todo en cuestiones de género, ¿no? Hoy en día. Y creo que esa parte la salvan excesivamente bien. Creo que los actores están estupendos y creo que se nota el cariño y el cuidado y el respeto con la que han hecho esta adaptación, que evidentemente nunca será como leer la original, pero yo creo que Gabriel García Márquez podría estar orgulloso de lo que se ha hecho, y eso es lo mejor que se puede decir sobre este proyecto. Secundamos. Muy bien. No por ser jefa, sino porque en esta ocasión estamos de acuerdo contigo. Bueno, pues decíamos que eran 90% colombiana y un 10% hispana. En ese 10% hemos escuchado a mexicanos, argentinos, hay también españoles, 3 concretamente: Irene Blecua en el montaje, Laura Pedro en los efectos especiales, encargada de que levite el cura, por ejemplo, y Moreno Borja, el actor que estuvo nominado al Goya por Carmen y Lola. A mí fíjate que me pasan cosas tremendamente increíbles. A mí mañana me dicen, no me gusta el fútbol, pero mañana me dicen que voy a entrenar al Barça y ya me lo creería. Digo, pues seguramente. Esto me pasa porque, bueno, a raíz de, como bien sabes, Carmen y Lola, por accidente, todo, de pronto me veo nominado a un Goya. Yo en mi Instagram tenía 2 me gustas, uno era el mío y otro era el de mi hija, que le decía, dale al corazoncito que se ponga rojo. Entonces, un caos. Y bueno, estoy en Barcelona trabajando con la empresa de seguridad y me llega un viernes. Fue todo súper rápido, porque luego me contaba Alex, que luego te lo voy a contar, cómo fue el proceso de casting de Melquiades. Y me decía, bueno, me llega Maite, oye, amor, ¿te quieren ver para esto? Maite es tu repre. Mi repre, Maite Ortega, que es mi vida entera en esto. Y le digo, vale, Maite, pues hablamos el lunes. El lunes tienen la prueba. Entonces yo hago la prueba y en menos de un mes me veo en Colombia rodando 100 años de soledad. O sea, fue todo súper rápido. Estaba buscado, ya tenían encontrados por lo visto
a casi todo el elenco, por no deciros todo, y bueno, yo fui de los últimos confirmados. La alquimia, amigo mío, es el dominio de la materia. Y el poder más espléndido y grandioso al que el ser humano puede acceder. Después de esto, solo Dios. Fue un proceso, nunca mejor dicho, mágico y real. Fíjate, qué paradoja, ¿no? Tuve poco tiempo, es cierto, pero Alex García, el director, con el cual yo he hecho una amistad tremenda, me ayudó mucho, junto con mi compañero Diego Vázquez y Marcos, que son José Arcadio Buendía, en las dos etapas. Y nos reunimos mucho, queríamos crear el vínculo fuera y dentro de set. Y yo tenía algo muy claro. Melquíades, en la primera secuencia, o en el libro incluso, donde aparece llegando a Macondo con su feria, su familia, yo quería transmitir y captar, ser capaz de que el espectador viera, era algo muy común, un gitano llegando con su feria a un pueblo, pero lo que quería es que se viera la gran calidad desde el principio humana de ese hombre, pero a la vez nunca sin perder de vista y de fondo teniéndola ese aura, ¿no? ese misterio que encierra Melquíades, esa sabiduría. Era consciente de que era 100 años de soledad, de la magnitud tan grande. Dejé mucho atrás, dejé la empresa durante 6 meses que yo estuve en Colombia rodando. Dejé a mi familia, que nunca, para mí, lo primero mi familia, dejar a mi familia durante 6 meses, como bien sabéis yo soy gitano y yo no sirvo a mí no me han educado para irme de mi casa 6 meses, no me han educado para eso, no va en mi cultura, pero claro, sabíamos que era 100 años de soledad y tuve que hacerlo con mucho miedo, pero luego también dije, no, hablando con Ale, le dije, yo voy a disfrutar esto. Yo estoy aquí y lo voy a disfrutar a tope. Y es lo que hice. En mi primer personaje, que fue Paco en Carmen y Lola. Al tercero, yo llego a La Peste. Yo hago Ar de Madrid con Paco León. Y llego a La Peste. Para un personaje muy pequeño en principio, pero que luego resulta que es uno de los malos, ¿no? Me cambian el personaje y me llega otro con más recorrido. Ahí yo decido que quiero salir de ahí, que quiero dejarlo. Porque mi vida empieza a ser una montaña rusa. Y yo con 42 años que tenía no me apetecía nada estar en esa montaña rusa. Y ahora me llaman, ahora no me llaman. Ahora entrar en ese tipo de emociones. Yo llevo 20 años con la seguridad privada, mi vida era muy lineal, y de pronto me veo con esto. Entonces recuerdo perfectamente que entra la película de Adiós, mi cuarto proyecto, creo que fue con Mario Casas, Paco Cabezas, dirigida por él, y en el coche con Carlos Bardem, le digo, tío, yo me marcho, no puedo hacer esto, no puedo, es que no puedo, tengo que dejarlo. 12 de la noche llegamos al hotel, veníamos de rodar. Él me dijo, dice, lo malo de esta profesión, la única profesión que no te elige, o sea, esta profesión te elige, no la eliges. No, pues yo no quiero esto, pero te gusta, lo amo, pero todo lo que conlleva después me está trayendo problemas. Total, que me llamaron a las 12 de la noche, yo hablé esto, y a las 12 y cuarto me llama mi repre y me dice, amor, te quieren para este otro proyecto, ciérralo. O sea, que Carlos Bardem tenía razón. Sí, el otro día escuchaba a Javier, a su hermano, Javier Bardem, decir el síndrome del impostor. Que siempre crees que hay alguien que puede hacerlo mejor que tú, que siempre te hace... Y yo, pues imagínate yo, lo hice pedazo de actor, Javier Bardem, pues imagínate yo que soy un recién nacido en esto, como aquel que dice. Esto es un astrolabio. Durante siglos los humanos han intentado escrutar los cielos para descifrar la Tierra. La ciencia está eliminando las distancias. Esa es mi gran lucha. De hecho, si cada vez que necesiten un gitano en el cine o en televisión voy a ser yo, te aseguro que lo dejaría. Yo he echado proyectos para atrás que ponía Gitano 1 en el guión, Gitano 2, y me llaman para hacer Gitano 1, tengo que oler unas bragas y decir, no, esto está usado, señora, en el mercadillo. Y yo no aparecía más. Y dije, pero esto no suma, esto resta, esto no es, no lo voy a hacer. Y como esos proyectos pues me han llegado varios a los que he dicho que no.
No. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.